Un, dos, tres. Saludamos a todos los que están a esta hora conectados con esta transmisión que se genera en la Unión de Periodistas de Cuba a propósito de la jornada de la prensa. Hoy un tema que estoy convencida de que le interesa a todo nuestro gremio y también un poco más allá, y tiene que ver con el derecho y la comunicación. Un asunto que está en el debate también a partir de que la sociedad cubana adoptó una nueva constitución y, por supuesto, esta tiene un desarrollo que poco a poco se va generando con nuevas leyes, con nuevas normas y, por supuesto, tienen un impacto en la sociedad y en la prensa en particular. Para ello tenemos la suerte de contar con la presencia de la doctora Marta Prieto Valdés, profesora titular de Derecho Constitucional y Teoría General del Derecho de la Universidad de La Habana, y con el profesor Jan Guzmán Hernández, profesor titular de Derecho Constitucional y Teoría General del Derecho también de la Universidad de La Habana. Acá en la sede nacional de la UPEC se encuentran otros colegas participando también de este debate, incluida Lizeth García, quien es la presidenta del Círculo de Periodistas que tienen que ver con los temas jurídicos y parlamentarios. A todos, bueno, ya le estamos dando la bienvenida a esta transmisión y para presentar o para empezar a adentrarnos en este tema que tiene que ver con el derecho, con la comunicación, con las leyes, nos gustaría, bueno, conocer, a partir de que esta nueva Constitución tiene artículos específicos relacionados con el tema de la prensa, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo ha sido ese proceso que nos ha llevado a esta nueva Constitución con lo que tiene establecido en materia de derechos para los medios, la comunicación, la prensa? Bien, perfecto. Ante todo, buenas tardes, ¿verdad? Y yo quisiera sí recalcar que el texto constitucional de 2019, yo he dicho que es un texto lindo, valga la expresión, muy poco académica, pero para decir que contiene un conjunto de aspiraciones, de logros, y también establece y define rumbos de situaciones que debemos seguir. No obstante, no es un texto totalmente distinto del anterior, y aquí sí quiero hacer un pequeño comentario. Es un texto que engrana, que preserva esencias que estaban consagradas en el texto de 1976. Y en este sentido, refuerza el tema de la dignidad humana, refuerza el tema del trabajo, refuerza el tema de la propiedad estatal socialista sobre los medios fundamentales de producción, refuerza el tema de la intervención del Estado en la garantía de los derechos, pero allá entonces también introduce el elemento de reforzar el tema de la dignidad humana o también la prosperidad como elementos novedosos. Hay derechos diferentes, nuevos, pero hay cuestiones que sí quiero destacar en función de los medios de comunicación y de la prensa. Digo, para mostrar lo común y lo diferente. ¿Por qué? Porque el texto de 76 establecía libertad de palabra y prensa. Y esto estaba regulado, ando con mi constitución vieja a mano, el texto establecía, artículo 53, se reconoce a la ciudadana libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Aquí hay una finalidad de esa manera de expresar la comunicación, la palabra, la prensa, y había un fin, y estaba muy bien claro, la sociedad socialista. Y este texto en el 76 también consagraba que era el Estado cubano quien brindaba los medios para el ejercicio de estos medios, que la propiedad de estos medios debía ser pública o social y que bajo ningún concepto podría ser propiedad privada. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tuviera un servicio exclusivo en función de los trabajadores y del interés social. Ahora, el texto del 2019 tiene reformulaciones, pero no cambia la esencia. Digo esto ¿por qué? Porque el texto del 2019 ciertamente dedica un artículo específico a lo que es la prensa, la comunicación, ya no lo mezcla con la libertad de expresión, sino que lo dedica, y esto yo creo que es un paso significativo, porque la prensa y la comunicación necesitan una mirada particular, diferente de lo que puede ser la expresión. Perfecto, ahí hay un salto positivo. Y hay también un salto positivo en cuanto se establece y se dice que el Estado establecerá los principios de organización y de funcionamiento para todos los medios de comunicación social. Y esto también es un elemento novedoso respecto al texto anterior.
pero hay cuestiones que se preservan, que están de manera idéntica. Y digamos, habría que buscar el artículo 55 del actual texto constitucional que dice que los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de organizaciones. Y el Estado, por lo tanto, ya está diciendo que no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. Por lo tanto, hay elementos de continuidad, ciertamente, en este tema, pero también hay elementos de cambio, porque está diciendo hay que definir principios, hay que reconocer el derecho de la prensa y la comunicación como un derecho singular porque requiere una protección específica, más aún en estas condiciones en que estamos avanzando a una era digital y que por lo tanto, aunque después se abordará, también necesita una mirada distinta. Hay una participación en la información de muchas más personas que las que pudiera haber antes, y entonces aquí están los elementos de ejercicio. Hay algo que yo sí quisiera destacar. Aquí está diciendo, bueno, mandatando el desarrollo legal, y yo sé que todavía no tenemos el desarrollo legal, pero sí hay una política de comunicación social ya aprobada, y esa política de comunicación social, si usted analiza la política de comunicación social, no cambia el rumbo, no puede, pero tampoco lo hace respecto al mandato constitucional. Por lo tanto, ya se sabe un camino por donde seguir. Y por otro lado, hay algo que yo vengo reclamando hace mucho tiempo, y es el tema de la aplicación directa de la Constitución. Y yo estoy diciendo, si no hay ley de desarrollo, o las normativas que hay son añejas, o contradicen, o no regulan lo que deben regular, si la Constitución lo regula, miremos a la Constitución como expresión que es de derecho para ejercer el derecho, para exigir el deber, para exigir la responsabilidad o para organizar lo que debamos hacer. Y aquí sí creo que el texto de 2019 nos está brindando, en este mismo artículo, unas pautas para la organización y el ejercicio. Y digo el ejercicio de los derechos, ya para terminar, porque está definiendo el ámbito de ejercicio. A ver, no lo dice específicamente solo para la prensa, sino que el texto constitucional del 2019, esto totalmente novedoso respecto al texto del 76, está diciendo que el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, por lo tanto, no es un libre ejercicio de lo que se me ocurra, sino yo tengo que respetar el derecho de los demás, la seguridad colectiva, ¿verdad? Hay algo que hay que cuidar, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y las leyes. Por lo tanto, mis derechos tienen límites genéricos, están aquí. Y esto es algo que yo sí me parece que es importante que tengamos presente, no solamente con relación a la comunicación, etcétera, sino al ejercicio de todos los derechos en nuestra vida cotidiana. No es mi derecho, sí es su derecho, pero hay límites. Todos tienen límites, todos tienen un ámbito de ejercicio, y ese ámbito de ejercicio ya está delimitado aquí, no puede sobrepasar lo que está consagrado. Me gustaría que el profesor Yang nos respondiera, porque ¿es acaso esto único de Cuba, esta regulación del tema de la prensa o de la comunicación en sentido general dentro de la Constitución? No, en absoluto. Primero, cuando uno hace un rápido paneo por la regulación constitucional de la prensa y los medios, hagamos una comparación. Es decir, América Latina, digamos, de alguna manera padece una laxitud constitucional. Es decir, no es tendente las constituciones de América Latina a hacer una regulación exhaustiva sobre la prensa, incluso sobre el derecho a la prensa. Si bien lo reconocen, porque es un derecho incluso reconocido en el marco de los convenios internacionales, no es una regulación. Yo creo que Cuba, respecto a América Latina, entiende la Convención de Colombia, entiende la Convención de Brasil, la propia Argentina, que tiene una cultura de medios fuerte, la regulación cubana incluso se podría decir que es un poquito más avanzada. Ahora, cuando nosotros revisamos los textos europeos, ya los textos europeos regulan, reconocen el derecho a la prensa y también integran en el mandato constitucional un grupo de preocupaciones y de regulaciones que, si bien también quedan a regularse por ley, pero de alguna manera fija los límites, los contornos en los cuales el legislador no tiene que moverse. Por eso yo parto de una hipótesis, ¿no? de una clara hipótesis, que el derecho a la prensa
no se limita únicamente en el reconocimiento constitucional de ese derecho. Eso es lo primero. Es decir, la profesora Marta Peto ha hablado del tema de los límites genéricos, como lo que establece la Constitución, siguiendo incluso el propio texto del 76, pero también hay derechos que requieren límites específicos, ¿no? Y ahí este límite específico incluso tiene, de alguna manera, una prioridad de valoración respecto al límite genérico, porque establece los límites específicos sobre la base de algo. No obstante, nosotros, es decir, en una rápida búsqueda, identificamos un grupo de cuestiones que se regulan dentro del derecho a la prensa. De ahí está, por ejemplo, previsiones constitucionales respecto a la posibilidad de secuestrar los medios y las garantías para esa acción que tiene el Estado. Eso lo regula la Constitución alemana, la Constitución italiana, la Constitución griega, que son constituciones puramente liberales. La prohibición de censura, Europa, digamos, tiene un mandato claro sobre el tema de la prohibición de censura, se ve en la Constitución alemana también, en la italiana. El tema del financiamiento, algo que también es muy traído, sobre el tema hasta qué punto se habla de medios públicos o medios privados o medios del Estado, también es una preocupación. En este caso, no es que se ve mucho en el resto de las constituciones, pero la Constitución italiana se preocupa por el tema del financiamiento de la prensa. Y los límites al derecho. Es decir, los límites al derecho de la prensa existen tanto en la Constitución alemana, italiana, española como griega. Hay constituciones que no se pronuncian sobre estos límites sin que esto signifique que ellos estén regulados en normas de menor jerarquía. Es decir, cuando el constituyente, es decir, cuando la Constitución se prevén los límites, es una garantía tanto para la prensa, para el ejercicio de la prensa, para los periodistas como para la sociedad, porque mínimamente establece los controles. Y aquí yo traje a colación dos preceptos de España, y estas libertades, está hablando de la libertad de prensa, tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en sentido genérico, el límite del resto de los derechos, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, a la protección de la juventud y de la infancia. Y en el caso alemán, habla de que estos derechos tienen sus límites en las disposiciones de las leyes generales, en las disposiciones legales adoptadas para la protección de la juventud y en el derecho al honor personal. Sí, como quiera que sea, tanto el legislador alemán, o el constituyente alemán, disculpen, como el constituyente español, hablan de los límites que tienen referencia, pero que también que se mueven en un ámbito valorativo y contextual del propio ejercicio de la prensa. Por eso, yo creo que, para dar paso al segundo momento de este panel, yo creo que no confundir el derecho a la prensa únicamente con el ejercicio del derecho, sino también con otros contenidos, es importante. Gracias, profesor Jan. Agradecemos que esté con nosotros en esta transmisión la presidenta de la Unión de Juristas de Las Tunas. Y seguimos adentrándonos en estos temas del derecho. La profesora Marta mencionaba la política de comunicación como un aspecto importante que también va trazando ese camino que la Constitución abre. Y que independientemente de que no estén todas las legislaciones que se relacionan con este tema, pues sí hay un deber, o sea, se puede ejercer ese derecho y además existen todos los principios para ejercerlo. Y hago estas acotaciones porque quería preguntarles a ustedes en este panel si todos estos elementos, aun cuando ese marco jurídico tiene que ampliarse, nos permiten a nosotros poder avanzar en ese camino hacia la creación dentro de un Estado socialista de derechos, de un modelo de prensa público para el socialismo, donde los medios sean también con un mecanismo de control social para la población. Esa es la pregunta. Yo creo que la respuesta es sí. Si estamos partiendo de que la prensa es un medio social, y yo digo prensa y me disculpan, quiero decir prensa y medios de comunicación en sentido genérico, ¿no? Y es que la finalidad que tiene es esa. Es decir, no está concebida entre nosotros como una prensa para ensalzar mi visión personal del fenómeno, sino para contribuir al desarrollo social. Yo diría, si miramos la política, si miramos el texto constitucional, yo creo que esa prensa y esa comunicación tiene que servirnos para socializar la información de lo que se está haciendo en el país, los logros y las deficiencias, y cómo no, entonces sí puede contribuir a hacer eso,
que tiene que hacer pública de manera apoyado en el principio de transparencia la gestión y la actuación de los funcionarios y directivos en el cumplimiento de las responsabilidades que han sido asignadas, porque nos toca como pueblo poder saber qué se está haciendo, cómo lo están haciendo, y por lo tanto los medios de comunicación deben contribuir a que la transparencia se instrumente desde esa perspectiva. Tiene que servirnos para que sea un medio de estímulo popular en el análisis crítico, constructivo, propositivo, de identificar los pros y los contras, lo que se ha hecho correcto, lo que no, propuestas concretas, para que sirva como un medio o un instrumento de participación, no solamente, y de control social. Yo digo que los medios son un instrumento de participación perfecto. No estoy yo físicamente, pero mis ideas se están haciendo llegar, de los planteamientos de nosotros como comunidad se están haciendo llegar, se están socializando, se están valorando, y por lo tanto sí, creo que lo que tenemos es que poder adoptar aquellas acciones que nos permitan el desarrollo de medios con una función social, que brinden información veraz, e insisto en veraz, en que sea de manera responsable, que sea un mecanismo de control social con inmediatez. No ir a mirar las cosas después que, sino que también sirva como un instrumento de previsión, de advertencia, de análisis, de construcción. Y creo que con la política, con lo que está previsto en la Constitución, e incluso con lo que se ha venido haciendo en el país, creo que la prensa sí puede y sí lo debe hacer. Profesor Yang, con lo que tenemos hasta el momento desde el punto de vista legal, ¿podemos avanzar en ese propósito de un nuevo modelo de prensa para el socialismo? Yo creo que coincido con la profesora Marta. Y coincido también en clave constitucional. Es decir, vuelvo aquí a lo que directamente puede tributar a ese modelo de prensa y a lo que también tributa, porque la lectura de la Constitución siempre es una lectura sistémica, no es una lectura de un precepto determinado, sobre todo este 55, que tiene que ver con el derecho a la prensa, que muchas veces las personas enclavan sus discursos ahí y generan determinadas, digamos, discursivas, tanto en un sentido como en otro, basadas en otro. Es decir, la Constitución se lee como sistema y se lee también sobre la base del principio de interdependencia que tienen los derechos, ¿no? El desarrollo de un derecho también depende hasta cierto punto del desarrollo de otro. Y por eso yo, en el marco de ese modelo, he podido identificar y se identifica claramente en la Constitución, eso pudiera dar tela por donde cortar, pero en aras del tiempo voy a ser muy sintético. Primero, es identificar un sistema de derechos y garantías que tiene que ver con este modelo, ¿no? Que tiene que ver con el artículo 53, derecho a la información, la garantía de la verdad data, que está regulado en esta Constitución, que es novedosa, la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, que puede haber libertad de prensa, libertad de expresión y pensamiento y conciencia, bueno, el 55 propiamente, digamos que es el núcleo, que es lo que nos llama, y el derecho a estar informado de la gestión de los órdenes y autoridades del Estado. Ese plexo de derechos que está reconocido en la Constitución, algunos ya con un acabado desde el punto de vista de su regulación que supera el texto del 76, otros como el habeas data, que es novedoso, que no existía en Cuba, digamos que puede ser el primer componente. Después hay un grupo de garantías, el propio acceso a la justicia, el debido proceso, que aunque no se pueden hacer con una lectura inmediata, pensada, son también garantías para ese propio ejercicio de la prensa, y el derecho al ser a la base de datos de información de carácter público para poder hacer el ejercicio, para poder tener información, para poder dar información verídica, objetiva, no veraz, como se dice, también ese derecho tributa. Todos estos derechos que están reconocidos en la Constitución tributan a ese modelo. Ahora, también hay otro grupo de cuestiones en la Constitución que coadyuvan a este modelo en el marco del Estado social. Primero, la dignidad, que es transversal, que la profesora Marta Peto la clara. La dignidad venía con un valor reconocido como valor superior en el texto 76, pero no quedaba con la claridad que queda ahora en el texto del 2019. Es decir, la dignidad como valor, como principio, como derecho en sí misma, ¿no? Incluso como fin del Estado. ¿Se puede hablar de una prensa digna? ¿Se puede hablar de un periodismo digno? Yo creo que sí. ¿No? Uno y otro tienen que ser, aunque claramente no está así definido en la Constitución, pero una lectura sí le da. Lo otro es el tipo de Estado, es decir, un Estado socialista de derecho y justicia social. El socialismo no se puede ver ajeno a un ejercicio de la prensa, un ejercicio de la comunicación. Nadie pudiera pensar en eso.
Hay otros valores superiores, ¿me entiendes?, que están en el artículo 1. Para mí el artículo 1, como yo le llamo, es un artículo matricial. Entonces los valores superiores también tributan a ese modelo de prensa. Hablar bajo la axioma martiano, de con todo y para el bien de todos, hablar de inclusión. Una prensa también tiene que ser inclusiva, la ética. También habla el artículo 1, la libertad, la igualdad. Sí, un grupo de preceptos, por mencionar otro, supremacía constitucional, porque todo modelo de prensa y cualquier modelo que se construya en la sociedad cubana tiene que estar sentado sobre la base de la Constitución. Y la propia Constitución está dando mandatos, está definiendo, ¿no?, cuestiones que tienen que ser respetadas por el legislador y también tienen que ser desarrolladas de alguna manera incluso hasta por las políticas, porque las políticas también tienen que tener en cuenta los mandatos constitucionales. Otros pudieran ser el 32, que habla del fundamento de la política educacional, científica y cultural. Dice el inciso D que promueve la participación ciudadana en la realización de su política educacional, científica y cultural. Hay prensa ahí. Hay prensa en ese precepto y está justamente sobre la base de algo importante como es la participación ciudadana. Tiene que ser también una prensa construida desde abajo, una prensa donde también se invita a una participación colectiva, plural, ¿no?, inclusiva. Y bueno, hay otras cuestiones como los principios de progresividad, igualdad y no discriminación. La segunda tesis que sostengo sobre este modelo es que no se puede sentar sobre la dicotomía tradicional de lo público y lo privado, ¿no?, del modelo liberal. Ese modelo no tiene que ver y queda superado de alguna manera incluso con el mandato constitucional. El mandato, eso, la contextualización de público-privado en Cuba, visto así como el centro del modelo, genera distorsiones y discursos errados, que nada tienen que ver incluso con el contexto propiamente cubano. Queda superada por la realidad cubana y la votación que incluso hace la Constitución sobre medios fundamentales no se refiere a si estos medios son del Estado o no. Lo que tiene que haber una claridad sobre el tema de los sujetos. El Estado y el partido, si bien tiene una comunión de intereses, no es el mismo ente. Y por lo tanto, significa que los medios, cada uno tendrá que cumplir sus roles y sus fines. La Central de Trabajo de Cuba, que la Constitución le da un valor fundamental por ser esta una Constitución de alguna manera hecha por los trabajadores, tampoco es el Estado. Entonces, en esa propia lógica hay que entender el modelo, ¿no?, sin generar determinadas referencias externas que nada tienen que ver con lo nuestro y sin pensar que la propia formulación de 55 significa un sentido excluyente de la ley. Gracias, profesor. Nos están llegando algunas preguntas y nosotros, bueno, vamos a, en función del tiempo también, irlas respondiendo. Precisamente un usuario que está conectado con esta videoconferencia a través de Facebook indagaba sobre lo que sucede con el tema de los derechos en el ámbito digital. Y esa es una pregunta recurrente para periodistas, medios de prensa, pero también para la ciudadanía. Las leyes que rigen el espacio físico, rigen también el espacio digital, pueden ser aplicadas allí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con fenómenos como el acoso o digamos, con otros como la difamación? Cualquiera de los dos, esto es lista aquí. No, a ver. ¿Las damas primero? Bueno, las damas primero, ¿qué pasa? Pues, gracias. Pero de todas maneras, claro que pueden regir perfectamente y rigen perfectamente. Cuando se habla del ejercicio de un derecho o cuando se establece el cumplimiento de un deber o cuando se define un límite, eso es para en cualquier ámbito que usted se encuentre. Yo puedo tener una expresión libre, pero yo no puedo difamar. Yo no puedo acusar indebidamente sin prueba. Entonces, eso es un límite. Hágalo por los medios que lo haga. Lo haga el correo electrónico, lo haga videocámara o lo haga en papel. Está previsto. No hay nada que lo impida. No sé, habíamos hecho un análisis de muchísimos. Es verdad que se van manifestando muchísimos derechos nuevos ante las nuevas situaciones, con mucho más detalle, muy específico. Nosotros todavía no tenemos esas regulaciones específicas así, pero nuestras leyes ninguna impide, ninguna, que usted pueda, en caso de acoso, en caso de difamación, e incluso el accionar y el pedir la defensa de un derecho ante los tribunales porque ha sido lesionado también por los medios digitales, también es posible, claro. Si para eso está el acceso a la justicia, para eso están los órganos. O la fiscalía, una queja que uno puede presentar y la fiscalía puede perfectamente contribuir a decir, este es el mundo, es la manera de enrumbarlo. A mi juicio, es posible y así es como debe ser.
Profesor Jan, este usuario que se llama Ariel Mendoza justamente preguntaba qué pasa cuando se vulneran en las redes sociales los derechos de los ciudadanos, que dice la ley, y se necesita, o preguntaba si se necesita una legislación especial para regular los delitos en Internet. Bueno, la pregunta nos va a ser interesante porque bueno, el tema de Internet, su movimiento de Internet incluso es posterior al Código Penal, no, al 82 viene siendo el Código Penal, pero fue muy casi concomitante. Está claro que las leyes tienen que parecerse a su realidad y está claro que muchas veces el legislador puede ir adelante, pero también muchas veces se queda atrás. No obstante, yo sostengo el criterio de la profesora Marta, no es el caso de las leyes cubanas, al margen de que determinadas conductas, determinados ilícitos, por llamarlo genérico, no quedan en el cuadrado. Aquí hay una cuestión entre lo que son, digamos, los ilícitos y en los que son propiamente ya determinados delitos, ¿no? Que ya generan un castigo, generan una respuesta del ordenamiento jurídico más severa, con penas, ¿me entiendes? Más severas. No obstante, yo quisiera hacer un rápido recorrido por las figuras que son más recurrentes en este medio digital, que muchas por supuesto también tienen que ver con el contexto físico, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de las amenazas, las calumnias, las injurias, la difamación. Son conductas que se dan tanto en el espacio físico como en el espacio virtual. Y hay un tema, del tema de la difusión de imágenes íntimas, hay muchos ordenamientos, ¿no?, que hablan, protegen esta cuestión. Yo recuerdo incluso que el tema en los Estados Unidos fue un tema que muchos estados no tenían regulado propiamente dicho, y a partir de la década del 2000, inicio de la segunda década del 2000, muchos estados tuvieron que regular esa conducta en sus códigos penales en los Estados Unidos porque no la tenían. Y se daban estos casos de personas que subían a las redes relaciones íntimas, ¿me entiendes?, con determinadas personas, incluso temas de relaciones sexuales, y eso, digamos, quedaba en un medio de impunidad que hoy en el mundo entero es perseguido. Hay otras ya figuras más específicas, ¿no? Por ejemplo, el tema de zona grooming, que es una figura del derecho anglosajón que tiene que ver con el tema de engañar a un menor para que el menor facilite imágenes que puedan ser utilizadas después en materiales pornográficos. Sabemos la protección que tiene la niñez o la protección que se quiere sobre el tema de niñez, que también es un grupo social que queda muy vulnerable frente al mundo digital, ¿no? Primero porque se siente un tanto invitado, de fácil acceso y de fácil maniobrabilidad, pero no sabe los peligros que trae ese medio. Y el otro puede ser también una figura que es el stalking, que es un delito que existe en otros títulos, el tema de acoso u hostigamiento para que usted dé datos o para que usted se inscriba en determinada cuestión, para que usted ofrezca información, incluso a lo mejor usted se ve enredado en determinadas cuestiones, como dice, bueno, yo no estoy participando aquí porque yo estoy aquí. Bueno, hay determinadas legislaciones que prevén estas figuras. Cuando estamos hablando de la realidad cubana, de una realidad cubana que está en mente justamente una transformación legislativa, está en el programa legislativo un grupo de leyes, se lo entiende como la ley procesal, el propio Código Penal a partir de la propia Constitución. No es que las leyes penales tampoco están acabadas en Cuba. No. Cuando usted lee determinadas figuras delictivas, que además es increíble cómo el legislador, por supuesto, lo hizo de la manera más genérica, y por lo tanto ahí cabe tanto el espacio físico como el espacio virtual, y estoy hablando del ultraje a los símbolos de la patria. Voy a ponerlo, por ejemplo, el ultraje con otros actos, muestre de desprecio a la bandera, al himno, al escudo nacional, e incurre en sanción. Ahí no le está diciendo si lo ultrajó en un espacio físico o un espacio virtual. Lo mismo pasa con la difamación de las instituciones, las organizaciones de los héroes, el ultraje a los símbolos de un Estado extranjero, los delitos contra el honor, también la difamación, la calumnia, la injuria, tienen una configuración en Cuba donde el espacio virtual y el espacio físico real, o el espacio digital también como se conoce, todos entran perfectamente. Basta que usted caiga en la tipificación de la conducta del Código Penal para que sea de alguna manera perseguido. Y en caso incluso ya un poco esta idea con la figura de la protección de los menores, está el delito contra el normal desarrollo de la infancia y la juventud, que también tiene una configuración que permite esta figura que tiene un nombre específico, ¿no? ¿Qué pasa? Que la norma también, traer un poco a Jürgen Habermas, ¿no?, tiene una acción comunicativa, trayendo a Bobbio tiene también una función promocional. Entonces, que muchas personas piensan que el Estado, que el mundo virtual es un mundo que queda exento, ¿no?, que hay como una especie de reglas ajenas
Y por lo tanto, calumniar a alguien o difamar a alguien no es delito, porque eso es un espacio. No. Entonces, por eso muchas legislaciones generan, en la norma especifican el espacio virtual un poco para educar a la sociedad. Pero en Cuba existen todas las condiciones para perseguir, ¿no? Y para también condenar aquellos actos que se hagan en contra de una persona usando el espacio virtual. Por supuesto, genera una cultura. No basta que existan las leyes, es necesario también los operadores del derecho, es necesario también la administración de justicia, ¿no? Es decir, en ese sentido, pero no obstante, no estoy casi seguro que en los próximamente veremos procesos, ¿me entiende?, promovidos en redes virtuales y se van a sostener y van a llegar a buen término en cumplimiento de la legalidad que establece el ordenamiento jurídico cubano. Estamos hablando de un país que tiene ya más de 7 millones de usuarios de Internet por diferentes vías, 4,4 millones de usuarios, según decían, a finales del año 2020 se conectan hoy a través de datos, y un país que está viviendo una vida cada vez más intensa dentro de ese espacio virtual. Por tanto, es muy bueno que también a los medios de prensa, a los periodistas, pues conocer todos estos elementos, tenerlos bien claros para nuestro propio desenvolvimiento también dentro de ese espacio. Quería preguntarles, o yo no, el usuario Daniel Martínez, que está con nosotros a través de Picta, él nos hace una pregunta. Él plantea, o sea, le pide a ustedes que le respondan si la Constitución dice algo sobre el tema del financiamiento de la prensa desde Estados Unidos en particular. A ver, yo quiero volver con un tema para caer aquí en esto. No hay problema. En materia de actividad delictiva, la única diferencia, el único límite que yo pudiera verle es que no es lo mismo el delito cometido en el territorio del país que el delito que pueda ser cometido desde el exterior. Y ahí sería donde pudiera haber una limitación. Eso nos llevaría a tener que hacer reclamos internacionales, reclamos a tribunales, que se puede hacer para entonces poder exigir que otros tribunales sancionen a esa persona por haber cometido un delito desde el exterior respecto a Cuba o a un cubano, o pedir que se nos envíe a la persona para poderlo juzgar. Y eso depende de los convenios internacionales que haya. Pero estos son temas que en la prensa papel tradicional estamos aquí. En la prensa digital y en los medios digitales, y el ejemplo que ponía el profesor Jan sobre el acoso o la afectación a los menores, esa es mi obsesión. Niños tanto tiempo en la computadora, tienen que tener la supervisión de los padres o los familiares para evitar ese tipo porque puede suceder. Ahora, decía él el específico. Preguntaba específicamente si la Constitución dice el financiamiento de la prensa. Yo quiero partir de algo. Los textos constitucionales no regulan el detalle. Los textos constitucionales hacen el macro. La palabra macro, hacen la regulación amplia, inclusiva, genérica, principista, y establecen reglas de comportamiento. Si se está diciendo en el texto constitucional, en todo el texto constitucional, lo decía el 76 y vuelve el del 2019, que la prensa está en función de la defensa del Estado socialista. Se está estableciendo que la prensa debe ponerse en función del pueblo trabajador, que la prensa y los medios de comunicación tienen como objetivo contribuir al desarrollo. Y yo pregunto si hace falta que responda la pregunta. No sé, es evidente que si que una prensa o unos medios, no es prensa, una información financiada del exterior para socavar las bases del país es inconstitucional. No tiene que decirlo. Es evidente. Si miramos el texto constitucional, cuando decimos supremacía constitucional, ¿qué quiere decir? Que por encima de la Constitución la voluntad popular cuando se vuelva a reunir y vuelva a decidir. Y si ya votamos y dijimos que estamos de acuerdo con la defensa de estos principios, de estos valores, para mí la respuesta es clara. Claro, no sé incluso, o sea, la respuesta más directa sería justamente que la Constitución no dice nada sobre el tema, pero nos agradecemos que usted haya hecho esta explicación tan amplia porque puede haber confusión. A ver, es que no es posible regular en el detalle.
Pensemos, perdónenme el ejemplo, tampoco académico y tampoco no comunicación, pero cuando uno en la casa de uno pone las reglas para con los hijos, uno pone reglas generales. Y en la medida que se van produciendo las situaciones, podrá adoptar medidas particulares. Perdónenme, Claro. pero pensemos eso en función de la sociedad. Si ya está definido qué función debe tener la prensa o la comunicación, qué características tiene el Estado, qué características debe tener la comunicación, con qué finalidad queremos una comunicación social que contribuya al desarrollo, a la participación, al mejoramiento y no a socavar las bases, para mí está definido. Sí, hay claridad dentro del texto constitucional en torno a este tema. No sé si alguno de los dos profesores quiere acotar algo que haya surgido, algo que quieran Yo me añadir. quedo con algo latente y es con el tema de la interrelación entre derechos y deberes. A veces pensamos que los derechos son míos, yo y solo yo, y pienso en yo. Me perdonan, es poco académico quizás la manera de decirlo, ¿no? Yo a veces digo en clase a mis alumnos que estaríamos pensando como la ley del embudo, todo para mí y nada para ti. Esa no es la lógica de la concepción de los derechos. La lógica de la concepción de los derechos es que usted pueda disfrutar sus derechos individualmente, pero que también haya un respeto del derecho de los demás y de los derechos colectivos y de los derechos de la comunidad. Y que usted en su ejercicio salvaguarde también y cumpla los deberes. Y usted se va a encontrar en el texto de 2019 una correlación derecho-deberes en casi todo momento. Si miramos el artículo 13 de la Constitución que dice los fines esenciales del Estado, de ese Estado, dice garantizar la igualdad efectiva en el disfrute y ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes consagrados en la Constitución. Hay un par junto de derechos y deberes. Si seguimos leyendo otra parte del texto constitucional, dice que el Estado cubano reconoce y garantiza a la persona el goce y el ejercicio de sus derechos humanos, etcétera, etcétera. Punto. Su respeto y garantía es de obligatorio cumplimiento para todos. Por lo tanto, ahí hay un deber de respetar el derecho de los demás. O si sigue diciendo el ejercicio de los derechos, y esto es un artículo, a mi juicio, muy novedoso y muy importante en función de la nueva sociedad, dice, el ejercicio de los derechos y libertades previstos en esta Constitución implican responsabilidades. Por lo tanto, no es yo libremente actuar, sino que hay responsabilidades por lo que usted haga. Y dice, son deberes respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. ¿Qué quiere decir abusar de los propios? Yo hago los míos o a como se me ocurra, sin límite. No, ahí hay un abuso porque usted está actuando, sobreactuando y generando lesión. O también dice, es un deber actuar en sus relaciones con las personas conforme al principio de solidaridad humana, respeto y observancia de las normas de convivencia. Y pudiera decir más. Entonces, aquí me está diciendo que tiene que haber una interacción entre derechos y deberes. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedad. Usted no vive tipo Robinson Crusoe, aquellas historias viejas, encerrado en su casa. Y aunque trabaje usted desde la era digital o ahora en el tema del teletrabajo encerrado, usted no es ser social. Usted vive en sociedad, usted interactúa. Y me parece que con esta interacción de derechos y deberes que está presente en todo el texto, también le sirve para darle respuesta al compañero que hizo la pregunta anterior. Esa relación está presente, no solamente entre nosotros, en cualquier sociedad, porque usted no puede actuar en contra de. Por lo tanto, hay algo que yo quería decir. Las libertades sí existen, ¿cómo no? Y se definen los ámbitos. Ahora esas libertades conforme a la salvaguarda de los derechos de los demás. Bueno, pues nos está llegando ya en el photo finish de lo que teníamos preparado esta tarde, una pregunta de María Caridad Barona a través de WhatsApp. Nos está felicitando por el taller, saluda la iniciativa del UPEC y pregunta ¿qué relación existe entre las disciplinas del derecho y el periodismo? Una pregunta bien amplia. No, genial. Pero... que bueno, el profe Jan fue que hizo así, estiró los ojos. No, a ver, sin lugar a duda. La transdisciplinaridad es, digamos, un estilo de conocimiento, ¿no? Por llamarle de esa manera un poco, también como dice la profesora, poco académico.
Pero sin lugar a dudas, es decir, la relación es totalmente directa, sobre todo porque el ejercicio de la comunicación es un ejercicio que se regula. A partir de que el ejercicio de la comunicación, el ejercicio de la prensa, es un ejercicio que queda regulado, ya la relación ahí está totalmente entablada. Si vemos, bueno, un poco también en lo que se ha hablado, estaba el derecho penal presente, el derecho internacional público, con determinadas normas internacionales que regulan el propio ejercicio de la prensa, el propio derecho internacional privado, con el tema de los extranjeros, que la Constitución también le reconoce los mismos derechos que tienen los cubanos, en la medida que también respeten los límites y las leyes, ¿no? Entonces, es sin lugar a duda una conexidad no solo debida, sino también deseada, por decirlo de alguna manera. Hay regulación constitucional, hay regulación legal, hay regulación genérica, hay regulación específica, ¿no? Hay leyes de medios, hay leyes de prensa, ¿no? Propiamente dicho, y así también eso exige una comunidad y una necesidad de transmitir saberes. Es decir, ni el jurista ni el legislador puede estar ajeno al saber del comunicador, ¿no? Y del periodista, ni viceversa, ¿no? El comunicador del periodista puede estar ajeno al saber del derecho. Por lo tanto, de esa manera un poco, digamos, simple, trato de responder la pregunta del usuario. E incluso, perdóname, nos hace falta también el propio funcionamiento interno de los medios, los derechos del periodista, sus responsabilidades, los deberes, mis garantías como ciudadano respecto a la información que la prensa va a brindar o la información que... todo eso necesita un trabajo conjunto. Justamente esa implicación entre los dos ámbitos es lo que da origen a este espacio que hemos creado desde la Unión de Periodistas de Cuba, pensando también en las deudas que tenemos nosotros con acercarnos al mundo del derecho, aprender también del mundo del derecho y para ejercerlo con toda la propiedad que lleva en el ámbito de nuestro desempeño como periodistas. De este taller sale a relucir también la responsabilidad, el reto de la prensa cubana con ese modelo de prensa público para el socialismo y en lo que mandata ya la Constitución en torno a este tema para un mejor desarrollo de nuestra sociedad. Les agradecemos a todos los que han estado en esta transmisión junto a nosotros. Les invitamos a participar en próximos momentos aquí también a través de la Unión de Periodistas de Cuba dentro de la jornada por el Día de la Prensa Cubana y, como siempre, les deseamos que se cuide mucho en medio de esta pandemia y que se mantenga informado a través de nuestros medios.